Los judíos en Kaifén. Un breve resumen del artículo académico escrito por Foa Barnbeja. Presentación por Isen. Los judíos de Kaifén, una diáspora olvidada. Introducción. La diáspora judía ha dejado huellas en lugares inesperados alrededor del mundo, y uno de los casos más intrigantes es el de la comunidad judía de Kaifén, en la provincia de Henan, China. Aunque pequeña en número, esta comunidad es un testimonio de la adaptabilidad y resiliencia de los judíos que lograron mantener su identidad en un entorno predominantemente confuciano. A través de siglos, enfrentaron desafíos únicos, desde su integración en la sociedad china hasta el declive y casi desaparición de su presencia distintiva. Orígenes y migración. La llegada de los judíos a China es una cuestión debatida entre los especialistas. Algunos sugieren que los judíos emigraron a China en el siglo II después de Cristo, durante una gran diáspora que siguió a la expulsión de los judíos de Jerusalén por los romanos. Se cree que viajaron desde Persia y Arabia, atravesando Afganistán y siguiendo la ruta de la seda hasta el norte de China. Otros documentos indican su llegada a través de la India durante las dinastías Tang, 618 a 907, o Song, 960 a 1279. La llegada a Kaifén. Las inscripciones más antiguas en Kaifén sugieren la llegada de los judíos en el siglo XII. Aunque algunas menciones contradictorias señalan su presencia durante las dinastías Han, 206 AC 220 DC, y Zhou, 1027 a 221 AC, los registros más confiables provienen de la dinastía Song. Las evidencias arqueológicas, como una carta de negocios en persa y una plegaria en hebreo encontradas en Dunhuang, confirman la presencia de comerciantes judíos en la región mucho antes de su establecimiento permanente en Kaifén. Razones de la migración. Las razones exactas para la migración judía a China no están claras, pero se especula que podrían haber buscado mejores oportunidades económicas o huido de persecuciones. Una inscripción de 1489 menciona que llegaron con un cargamento de tela de algodón como tributo para el emperador chino, quien les permitió residir y construir una sinagoga. Durante la dinastía Song del Norte, Kaifén era un centro comercial importante con una población diversa, lo que podría haber atraído a estos comerciantes. La vida en Kaifén. La comunidad judía de Kaifén estaba organizada en torno a su sinagoga, que fue reconstruida varias veces debido a desastres naturales. La primera sinagoga se construyó en 1163 y se reconstruyó en 1279. A pesar de catástrofes como la inundación de 1642, la comunidad mostró una notable resiliencia, reconstruyendo su sinagoga y restaurando sus textos sagrados con la ayuda de donaciones de sus miembros. Los judíos de Kaifén también mantenían su identidad a través de la práctica religiosa, observando el sábado y otras fiestas tradicionales, y adaptando sus rituales a su entorno chino. La práctica religiosa y la integración cultural. Los judíos de Kaifén, conocidos como Yiseleye y luego como Youtai, observaban prácticas religiosas como la circuncisión y el sabbat, y se abstenían de comer cerdo. Adaptaron sus rituales religiosos para alinearse con los valores confucianos, enfatizando la armonía social y el respeto por los antepasados. Esto facilitó su integración en la sociedad china, aunque a veces implicó compromisos, como el uso del término Tian para referirse a Dios en lugar de San Di. El Yakueb de la comunidad. A pesar de sus esfuerzos por mantener su identidad, la comunidad judía de Kaifén comenzó a declinar. Para el siglo XVIII, los informes de misioneros jesuitas documentaron una comunidad en retroceso. En 1910, solo quedaban ruinas de la sinagoga. Las causas del declive incluyen la asimilación gradual, los matrimonios mixtos y la falta de contacto con otras comunidades judías. El aislamiento y las presiones sociales del entorno chino también jugaron un papel significativo en la pérdida de sus prácticas distintivas. Interacciones con los jesuitas y el descubrimiento europeo. El interés europeo en los judíos de Kaifén se despertó con la llegada de misioneros jesuitas como Paul Gosani en 1704 y Antoine Gaudil en 1723.
quienes documentaron la vida religiosa de la comunidad y sus rituales. Los jesuitas notaron la observancia del sábado, la celebración de Purim y las restricciones dietéticas. Estos encuentros también revelaron desafíos teológicos y culturales, ya que los judíos de Kaifeng mostraron una notable adaptabilidad al entorno confuciano sin comprometer sus creencias monoteístas. Conclusión. La historia de los judíos de Kaifeng es un fascinante ejemplo de la diáspora judía y su capacidad para adaptarse y sobrevivir en entornos diversos. A pesar de estar aislados en un contexto cultural diferente, lograron mantener su identidad y prácticas religiosas durante siglos. Su eventual asimilación no borra la memoria de su existencia ni el impacto cultural que tuvieron en Kaifeng. La comunidad judía de Kaifeng sigue siendo un testimonio vivo de la interacción y la convivencia de distintas culturas, ofreciendo valiosas lecciones sobre la preservación de la identidad en circunstancias adversas. Fin. Los judíos en Kaifeng. Un breve resumen del artículo académico escrito por Flora Baden-Beja. Presentación por Isen. Bibliografía, Beja, Flora Baden. Los judíos de Kaifeng, una diáspora olvidada. Estudios de Asia y África, volumen 28, número 3, 92, 1993, pp 371-86. Store. http://www.store.org/stabel/40312416. Access 14 Juli 2024.